¿Dónde? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se Buenas escucha. tardes. Buenas Pero tardes. bueno, vamos ajustando un poco la... A ver. Bueno, está un poco oscuro. No puedo cerrar. Ah, bueno, ahí por ahí me ven mejor. Bueno, ahora sí, por lo menos. Bueno, antes que nada me comentó el doctor Farinella que tenían que dejar cliqueado como el presente o la participación en la clase. No nos avisó nada, no sé cómo será. Hasta ahora nos estaban tomando asistencia, pero por ahí hay otra modalidad. Ah, porque aparecía como que podían, a ver, en las funciones participantes, como que había una función donde podían, eh, quiclear y quedaba registrado. Bueno, la verdad que no sé, soy limitado en los temas informáticos, pero bueno, lo tendremos en cuenta para la próxima clase. Eh, a ver si les puedo decir. Ah, que escriban en el chat nombre y apellido. ¿Puede ser? Sí, 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 perfecto. perfecto. Ahí le vamos pasando los nombres. Nombre y apellido y número de documento. Se ve que la modalidad, Bien, lo leo porque me llamó la atención en el chat. perfecto. Ahí lo completamos, profe. Perfecto, bueno. Eh, perfecto, sí, ese detalle. Bueno, muy bien.
¿Estamos listos entonces? Continuamos con los derechos de los consumidores y usuarios y ahora vamos a entrar en aspectos propiamente de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, recuerdan que analizamos en profundidad el artículo 42 de la Constitución en cuanto en qué consiste estos derechos constitucionales de los consumidores. Y vamos a encontrar dentro de ellos dos aspectos que los vamos a estudiar en la clase de hoy, que es la protección justamente de la salud, que es muy llamativo, que aparezca, o por lo menos llamaría la atención, en principio, que aparezca algo vinculado con la salud en lo que es materia de consumo, pero vamos a ver que está estrechamente ligado porque el eje de todo sistema jurídico justamente es la protección de la persona humana. Recordando un poco... Sí. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, seguimos. Me pareció alguien estaba haciendo una pregunta o se le activó el micrófono. O sea, recordando un poco al inicio de la cursada, o sea, si bien estamos hablando una materia en contenido jurídico relacionado con el consumo, como les decía, el eje de todo el sistema es la persona humana. Y recordando, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por tomar uno de los más, o sea, de los más representativos a nivel multilateral, si ustedes observan en el preámbulo, dentro de los fundamentos, o sea, que dan fe en la Carta, los estados parte en ese momento, justamente del reconocimiento de los derechos fundamentales y de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y justo, o sea, todo el sistema está basado en cuanto a la protección de los derechos humanos, en la dignidad de la persona humana. Y vamos a encontrar en los derechos de consumidores y usuarios, ustedes pueden leer, hay una gran variedad de artículos de doctrina sobre la materia, que muchos van a indicar, es decir, estas alteraciones, podríamos decir entre comillas, de las relaciones privadas, ¿no? Del intercambio de bienes y servicios, cómo están intervenidas en pos de la protección de aquel más débil, pero justamente de la persona humana, es decir, en cuanto se merece ese respeto por su propia dignidad de tal. Algunos otros no utilizan el concepto de dignidad como fundamento y un filosófico, o sea, de este sistema protectorio, sino utilizan otros contenidos éticos, como por ejemplo fundamentos de equidad y de justicia, y de justicia social respecto a los fundamentos de estos derechos protectorios de los consumidores. Hecha esta aclaración, y habíamos analizado en la clase anterior el artículo 42, vamos a ver estos aspectos de la salud y el derecho a la información, que aparece una información adecuada y veraz. Pero ustedes esto tienen que concatenarlo en un sistema mucho más amplio, protectorio y de contenidos, que esto está vinculado también con lo que hace a la libertad de pensamiento y expresión, que está reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya vamos a llegar a ese aspecto. Estoy haciendo un pequeño prólogo de los contenidos, en donde en esa norma consiste, ¿en qué consiste la libertad de pensamiento y expresión? O sea, en justamente poder no solamente buscar información, sino también transmitirla, difundirla y recibirla
y vamos a ver qué relaciones hay con esto en materia de consumo, todo tipo de información y también la expresión de todo tipo de ideas. ¿Y en qué se vincula este aspecto, o sea, del derecho a la información? Se vincula con algo muy, muy importante de cada persona relacionado con la capacidad de autodeterminación y de decisión, de libertad, de poder elegir libremente. Y solamente se puede hacer si se cuenta justamente con la información adecuada a tal fin, y más en materia de consumo. Bien, y vamos a ver unos aspectos de la salud y consumo, o sea, cómo impacta esto si ustedes se fijan, en la norma constitucional aparece la salud, la seguridad y de los intereses también, la protección de los intereses económicos del consumidor. Y vamos a ver cómo impacta esto. En particular, les voy a traer a colación algo que nos quedó de la otra unidad, que lo voy a mechar en esta, que está relacionado con el consumo justamente, que es la regulación de las empresas de medicina prepaga, es decir, el interés del Estado, es decir, en la protección de la salud, y también cómo interviene en la relación jurídica entre los prestadores privados, cuyo objeto sea prestar tratamientos de prevención, protección o rehabilitación de la salud humana, cómo esto está regulado en protección del consumidor, que es la persona humana. Bien, entonces en la clase pasada había caracterizado, bueno, la estructura de estos derechos constitucionales, y ahora vamos a ir a la normativa, la ley 24240. En particular, cómo desarrolló el legislador la caracterización de los consumidores y de los proveedores, y del vínculo jurídico que los une. Recuerdan que en la clase anterior exploramos cuál es el alcance, o sea, cuáles son las relaciones jurídicas alcanzadas por este régimen protectorio tuitivo, que es de los consumidores y usuarios, y no se aplica en cualquiera de las operaciones de comercio o de intercambio de bienes y servicios. Solamente se aplica en aquella donde intervienen dos sujetos perfectamente definidos en la ley 24240, que los une ese vínculo jurídico que es la relación de consumo. ¿Y en qué consiste esto? O sea, si ustedes van a la ley 24240, van a encontrar el artículo 1, que aparte de la caracterización de consumidor, comienza directamente fijando cuál es la tutela que establece la ley, que es propiamente la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios. Consumidor, ¿cómo lo caracteriza el artículo 1? O sea, tiene una particularidad. Si bien habla de toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, la finalidad, o sea, la caracterización se basa en justamente aquella que adquiere o utiliza bienes y servicios en forma gratuita u onerosa, en beneficio propio, y como destinatario final, dice la norma, como destinatario final o para beneficio de su grupo familiar o social. Entonces, o sea, puede ser cualquier persona, pero la finalidad de la adquisición del bien o el uso del servicio, sea en la modalidad onerosa o gratuita, tiene que ser como destinatario final. Es decir, no puede reutilizar este bien o servicio nuevamente para otra operación de venta del mismo o comercialización del mismo. Ahí ya no sería como destinatario final o en beneficio propio, sino directamente para comercializar, por lo cual ahí ya no estaríamos ante el sujeto calificado por la ley de consumidor. ¿Se entiende hasta aquí? Esto es muy importante que lo distingan. Es simple, pero tiene una caracterización para establecer a qué sujeto se aplica este régimen jurídico. Entonces,
La persona, o sea, tiene que adquirir ese, o utilizar ese bien o servicio como destinatario final o en beneficio propio o de su grupo familiar. Y aquí viene una segunda parte que fue incorporada por una modificación importante que se hizo a la ley de aquellas personas que no han participado de la relación de consumo, es decir, si no han participado de la relación de consumo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No fueron qué tipo de sujetos? Pregunta. No fueron consumidores. Puede ser el grupo familiar del consumidor. Claro, puede ser un miembro del grupo familiar o, por ejemplo, algo muy típico en una reunión de amigos no es familiar, un grupo social que no participó, por ejemplo, en la adquisición de las bebidas y la comida para la reunión. Pero el legislador estableció que esta persona, este sujeto que no participó en la relación de consumo, va a quedar equiparado como consumidor si, como consecuencia de ella o en ocasión de ella, utiliza o adquiere esos bienes o servicios como destinatario familiar o en beneficio propio o de su grupo familiar. Es decir, en este caso, un tercero que no interviene en esa relación jurídica consumeril, el legislador lo equipara, es decir, al haber quedado expuesto o en ocasión de esa relación de consumo, al haber quedado expuesto, lo equipara como consumidor, aún sin haber intervenido en el acto jurídico de consumo. Y esto es muy importante porque se extiende la protección a aquellos que no han participado justamente en la relación jurídica consumeril principal. Lo cual esto tiene efectos muy importantes, y acá les hago un paréntesis. Justo pensando, me habían preguntado varios alumnos respecto de trabajo práctico, o sea, para la cursada, y solamente lo que les voy a proponer es uno, que lo voy a subir mañana, y está vinculado con el tema que estamos hablando ahora, pero vamos a dedicar media hora de la clase, 45 minutos de la próxima clase, para hacer un coloquio de los que estén presentes, en donde yo les voy a formular algunas preguntas sobre un caso que se llama Arcos Dorados, donde se resuelve una situación donde hubo un menor de edad que sufrió un daño, que no formó parte de la relación de consumo, y donde van a encontrar en el fallo que igualmente los jueces resolvieron establecer la responsabilidad de Arcos Dorados, la firma que explota la franquicia de McDonald's en Argentina, por los daños que sufrió un menor en un pelotero. O sea, está vinculado con el derecho a la información, a la salud, a la seguridad, justamente de los consumidores y justamente de aquellas personas más vulnerables, o sea, en donde han quedado expuestas a esta relación de consumo, y el legislador justamente en base al derecho constitucional del 42 establece su protección. Yo igual les voy a dar los parámetros, o sea, lo voy a cargar en la página del campus, el fallo lo voy a adecuar, es decir, le voy a sacar las partes que sean que no sean realmente relacionadas con el objeto pedagógico y temático de estudio, porque hay cuestiones técnicas de determinación de daños y etcétera que excede lo que es el contenido de la materia. Entonces, esto igual ahora al final de la clase lo voy a anunciar, pero esto va a estar vinculado con estos temas, así que preste mucha atención de lo conceptual y del funcionamiento y alcance del contenido de estos derechos. Profesor, ¿este fallo va a entrar en el parcial? Entrar en el parcial. Yo las preguntas que hago para el parcial son conceptuales. O sea, no voy a preguntar, o sea, sobre cuestiones del fallo.
pero sí de aspectos que han sido resueltos en el fallo en cuanto al alcance y protección de estos derechos. Eso sí hay que tener en cuenta. Está bien. No sé si está claro. O sea, no voy a preguntar cosas particulares del fallo, pero sí hay cuestiones que ustedes van a encontrar cómo se trata esto del derecho a la información en materia de consumo, a la seguridad, a la equiparación de consumidor de aquel que no formó parte de la relación de consumo, y cómo concurren otras normas, y bueno, y cómo funciona este sistema protectorio de los consumidores y usuarios. Es decir, puede ser la presentación no del caso ese en particular, sino de una cuestión conceptual o alguna situación en donde ustedes tienen que contestar. Pero conceptual, o sea, pero deben saber lo normativo y por lo menos en el caso del fallo, ya que traías a colación, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Así lo veo por... No, es que no tengo cámara. Oscar es mi nombre, Oscar Cabral. Encantado, lamento no tengas cámara para, bueno, conocerte. Respecto del fallo, lo que ustedes van a ver en el análisis de los jueces, porque es un fallo de cámara, de un tribunal ya colegiado en segunda instancia, lo que van a poder observar bueno, y reflexionar es justamente el razonamiento inductivo jurídico de los jueces de la aplicación de la norma que estamos hablando ahora, general al caso particular. Lo cual eso ejemplifica mucho y da otra dinámica, o sea, no el análisis, si bien doy ejemplos y todo, de un sentido estático de la norma, sino más bien lo que me interesa y de lo conceptual, que es lo que es la vida y para lo que se elabora estas normas jurídicas, es en su aspecto dinámico, es decir, en cuanto a su alcance y aplicación a la realidad. Es decir, no en abstracciones teóricas, sino justamente del punto de sentido más práctico. Bien, estábamos entonces, ahí me fui con el paréntesis, lo hice largo. Hablamos de aquellos que no han participado en la relación de consumo, pero que se ven equiparados como consumidores. Bien, entonces tenemos no solo, gracias, no solo el consumidor, también tenemos aquellos sujetos expuestos a la relación de consumo que son equiparados como a la categoría de consumidores con justamente con el beneficio de eso y protección de esos derechos. Luego, esto en lo que hace a la caracterización de los consumidores. Ahora, los proveedores. Los proveedores lo van a encontrar justo en el artículo también de la ley que los caracteriza, también en cuanto a las personas físicas o jurídicas, y que realizan todo tipo de actividad. Van a encontrar, obviamente, que es muy diverso, sea en forma profesional o esporádica, pero que realizan trabajos de producción, montaje, comercialización, importación, distribución de bienes y servicios dirigidos a consumidores. Es decir, acá lo que encontramos todo tipo de actividad comercial, o sea, en la producción de bienes y servicios, pero para que se establezca este vínculo jurídico consumeril, justamente en lo que es la prestación de ese servicio, tiene que ser, o sea, para tener la calidad de proveedor, debe ser realizado ante un consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner ejemplos en esto. Estas son situaciones de lo conceptual muy importantes de definir para saber cuál es el régimen jurídico aplicable y en particular distinguir que hay distintas relaciones jurídicas en el ámbito privado, aún en el comercio, donde pueden estar los mismos sujetos, pero por ahí con roles totalmente distintos. Por ejemplo, vamos a hablar de jugadores grandes. Una concesionaria de autos, a ver, yo les hago un pequeño ejercicio. Una concesionaria de autos
vende un auto, vende una camioneta de carga, para transporte a el supermercado Toledo de Mar del Plata. Y esa camioneta, Toledo la utiliza para lo que es el mantenimiento de los locales. Acá, ¿qué les parece? En base a lo que observamos de las normas, ¿estamos en una relación de consumo o esto es una relación de comercial entre proveedores de distintos rubros, pero que no califican, o sea, y no hay obligación, y no habría obligación en principio jurídica consumeril, en este caso, de la forma que se utiliza el bien y servicio? ¿Qué les parece? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo ven? Mire, profe, en virtud de que lo utiliza como destinatario final, digamos, no en la ajena, lo usa en beneficio propio, más allá de que sea Toledo, podría equipararse con un consumidor, me parece a mí. Y entonces habría relación de consumo. Exactamente, justamente bien observado en el ejemplo que puse, o sea, el destino, o sea, en cuanto al uso del vehículo es para el mantenimiento, justamente para que lo lleve un equipo de mantenimiento de las instalaciones y los edificios de Supermercado Toledo. Es decir, que lo usa para consumo propio, es decir, no lo reutiliza en la comercialización de otros productos, en donde ahí, en ese caso, no entraría justamente este sistema de protección. Después el caso típico de la compra de alimentos, vamos ahora a algo más lineal, en el caso de los restaurantes, la compra de alimentos a distintos proveedores, para la utilización, o sea, justamente de los servicios que ofrecen gastronómicos. En este caso, por ejemplo, bueno, queda bien manifiesto que el alimento adquirido a un proveedor es reutilizado dentro de su sistema, transformado y vendido a otra persona. Tal vez en la relación jurídica podríamos ver consumeril se va a dar quizás entre el proveedor, quien explota el restaurante y los comensales que van a consumir a ese restaurante. Ahí estaríamos en una relación de consumo, pero la operación jurídica de compra que realizó el dueño del restaurante ante el proveedor de alimentos, pongamos un mayorista, Maxi Consumo, u otro, la compra de ese alimento, aún en un proveedor de alimentos, la relación es otro tipo, es una relación comercial, pero no una relación de consumo. Es decir, en donde acá el alimento o los insumos adquiridos han sido reutilizados, transformados a los fines de ser insertados dentro de su sistema de comercialización. En este caso, transformados en platos de comida para la venta en su local. ¿Se entiende entonces hasta aquí? O sea, la diferencia, es decir, ahí no estaríamos en el caso del dueño del restaurante, no estaríamos en un caso de un consumidor cuando le compró al mayorista, pero sí vamos a estar le entra la calificación de la ley como proveedor cuando ofrece ese alimento en forma de comida, en su carta de comida, a personas que lo van a consumir, es decir, no lo van a reutilizar, lo consumen en el local, que son como destinatarios finales. Ahí estaríamos en una típica relación de consumo. Y también aquellos que acompañan a quien va a pagar con mucha alegría la cena o el almuerzo, la familia o los amigos, aquellos que están ahí son los que están expuestos a esa relación de consumo. Por lo tanto, quedan equiparados como consumidores y en el caso de haber algún inconveniente o afectación a su salud, a su integridad, a su seguridad, aún dentro del local, entonces goza de este sistema protectorio. ¿Está clarito hasta acá? Bien. Sí, profe. Sí, perfecto.
Aclarado eso, vamos entonces luego a encontrar, ya entrando en unos aspectos que hacen a la información y a la protección de la salud, los artículos 4 y 5.6 de la ley 24.240, justamente que establecen dos tipos de cuestiones diferenciadas. Uno, el 4, el derecho a la información. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Que hace a la libertad en cuanto a la libertad de decisión del consumidor. Y si ustedes recuerdan, en el artículo 42 de la Constitución, en cuanto dentro de los derechos de los consumidores, hay uno que es la libertad de elección y el derecho a información adecuada y veraz. Es decir, estos dos derechos se encuentran estrechamente vinculados. Es decir, la libertad de elección no va a operar si el consumidor no tiene una información adecuada sobre los productos sobre los cuales tiene que determinar su decisión. Entonces, en el artículo 4 obliga al proveedor, el legislador, a que debe suministrar una información clara, cierta y detallada de las cuestiones, de las características esenciales del producto y de las condiciones de comercialización. Es decir, no es cualquier información, no es ni una información parcial o una información direccional, sino una información total, o sea, sobre las características esenciales del producto o del bien y servicio que está comercializando. Esto hace justamente a la libertad para decidir y la libertad de elección del consumidor. Ahora, haciendo un paréntesis o una relación, justamente, este derecho a la información, en cuanto está vinculado en su contenido, en cuanto al derecho de pensamiento, dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de pensamiento y de expresión, de pensamiento y de expresión. Pensamiento, ¿ustedes qué se imaginan? ¿A qué se relaciona? Libertad de pensamiento, parece raro, ¿no? En una norma. Libertad de pensamiento. ¿Qué aspecto del ser humano está tratando y en materia de derechos humanos? Y generalmente el derecho al pensamiento está relacionado con quizás ideologías políticas o ideologías sobre un tema específico. Sí, o sea, libertad de pensamiento, obviamente los contenidos pueden ser diversos, pero algo más profundo, porque habla de pensamiento. Y justamente haciendo una analogía, en el derecho penal, en general, en todo el mundo, el derecho penal comparado, no hay condena, o sea, no se puede a una persona imputar algún delito, ni siquiera en grado de tentativa, por solamente pensar que quiere matar a otra persona. Lo que sí hay responsabilidad penal por los actos, es decir, una vez que ese pensamiento se cristaliza en una acción concreta y se exterioriza a través de actos fuera de la persona. Entonces, cuando hablamos de pensamiento y libertad de expresión, ¿a qué se imagina a qué aspecto de la persona hace? Esto es muy importante. A sus gustos, sus preferencias, puede ser. O sea, El aspecto privado de la persona. algo más general, o sea, fundante. Por A las ejemplo, decisiones que puede llegar a tomar. está vinculado con eso. A la Muy libertad. relacionado, bueno, está vinculado a la libertad, pero muy relacionado justamente con una cuestión que hace, por ejemplo, aspectos que hacen a la desobediencia civil, por ejemplo, en donde se funda la desobediencia civil, un aspecto muy profundo. Pensamiento. Hace más que nada al ¿Tiene que ver derecho. con el discernimiento? ¿Con la posibilidad de discernir y de poder captar lo que uno quiere elegir hablando a nivel de los consumidores?
Y algo así, o sea, pero para caracterizarlo más adecuadamente, es justamente a su derecho de autodeterminación. Autodeterminación. Es decir, esa libertad de pensamiento hace a lo que es a su derecho de autodeterminación, que está vinculado con todos estos aspectos que ustedes han mencionado. Pero para ello, lo que van a encontrar ahí, y que está muy vinculado con esto, justamente que para esta libertad de pensamiento, para poder pensar, para poder tener ideas, para poder tomar decisiones, es necesario contar con contenidos, con información. Es necesario también contar con ideas. Entonces vamos a encontrar en el artículo 13, justamente de la Convención Americana, que dice en qué consiste esta libertad de pensamiento y expresión, porque ahí está la esencia de la cuestión, justamente en poder no solo difundir informaciones, sino también poder recibir información. Esto hace una cuestión esencial del aspecto del consumo, recibir esa información clara, detallada, veraz, o sea, sobre el bien o servicio, recibir información, poder transmitir información y también la difusión de ideas. Es decir, y todo esto hace a la autodeterminación de la persona, o si lo bajamos más, o sea, dentro de la protección que da la norma, es justamente para garantizar qué cosa, la libre elección, justamente la libertad de elección del consumidor. Es decir, si no se cuenta con la información, aún también recibirla o también poder difundirla, afecta justamente la libre determinación en cuanto a la libertad de elección del consumidor, que este es un aspecto esencial. Ejemplo, para hacerlo rápido ahora, se ha sancionado una ley muy importante que tiene varias finalidades, entre ellas algunos de carácter estratégico en manejo de precios de productos, la ley de góndolas, que todavía no está reglamentada. Pero justamente a los fines de garantizar a los consumidores que puedan abordar la mayor cantidad de productos que se ofrecen a los fines no solo hablar en bienes esenciales, sino también otro tipo de productos, que hace también a la libertad de elección del consumidor. Volviendo entonces sobre este artículo 4, vemos que es muy profundo, esto se concurre en otras normas también, y vamos a encontrar entonces que no hablamos de cualquier tipo de información, sino de una información calificada, es decir, una información completa, detallada y veraz. Luego van a encontrar los artículos 5 y 6, que ahí habla de otro aspecto, es decir, ahí tenemos el de la información, y hago un pequeño paréntesis ahí, que vamos a ver en el caso de Arcos Dorados, qué sucedió con la información, que es muy importante. Luego tenemos justamente la provisión de los bienes y servicios que deben ser provistos en condiciones tales que no pongan en peligro la integridad del consumidor. Y ahí vamos a encontrar determinados bienes y servicios de carácter general y otros riesgosos. Otros riesgosos donde se pide otra condición más protectoria a quien que los provee, o sea, tanto en uno y en otro, que cumplan las condiciones, o sea, en cuanto al suministro de bienes que no son riesgosos, deberán ser suministrados y también para su uso en condiciones tales que no generen un peligro justamente para la integridad del consumidor. Y en el caso de los servicios riesgosos, aún incluidos los servicios públicos, a los cuales también se aplica este régimen protectorio, también deben ser realizados conforme normas e instrucciones adecuadas para ellos a fin de evitar todo tipo de peligro para el consumidor.
Entonces acá encontramos plasmadas un poco reflejados lo que vemos de los derechos de los consumidores del artículo 42 en la normativa específica de la reglamentación de la ley 24240. Un aspecto más. Estas normas, recuerdan que les dije con una aclaración nada más, ¿no? La 24240 fue una norma, una ley que se sancionó antes de la reforma constitucional, pero totalmente compatible en cuanto a su contenido y armonización de los derechos contenidos con los derechos que refleja en la Constitución el artículo 42. Hubo otro tipo de normas también a posteriori en materia de consumidores, aún en el Mercosur, a partir del año, a posterior de la reforma 96, también en aspectos que hacen a salud, información y también en el tratamiento de bienes y servicios. Es decir, tenemos una legislación desperdigada, es decir, alguna parte codificada en el Código Civil y Comercial, la ley especial y con sus reformas, y el derecho, jerarquía constitucional regulado en la Constitución en materia consumidil. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos a entrar ahora a ver específicamente en lo que hace en materia de consumo el derecho a la salud en el caso de la regulación de las empresas de medicina prepaga. Vamos a encontrar que la protección de los consumidores, si bien está la ley específica, luego hay distintas leyes, es decir, en donde se tutela no solamente aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista del interés sanitario y de la salud por parte del Estado, sino también de la protección de los consumidores en esa relación jurídica con los prestadores de salud. Es decir, si ustedes se ponen a pensar rápidamente, todo contrato con un prestador de salud, hay unas determinadas cuestiones que lo voy a aclarar, quiénes son los efectores, las personas que prestan servicios de salud. En nuestro país está, podemos decirlo, dividido en tres categorías que están perfectamente visibles. Hay efectores estatales, los hospitales públicos, regulados por el derecho público, en su caso provincial o federal, depende de la jurisdicción que caiga ese efector. Tenemos también otro sector privado, que son las obras sociales, que están reguladas en la ley 23.660 y 23.661. Las obras sociales son justamente de creación de origen sindical, es decir, sean donde fueron desarrolladas desde la década del 60 a través de voluntad de sindicatos de creación de otra persona jurídica bajo un régimen específico, que es el régimen de las obras sociales, las cuales tienen por objeto principal las prestaciones de servicio de salud. Lo que pasa que para uno vincularse jurídicamente con una obra social, la única forma, salvo determinadas cuestiones de legislación, bueno, que nos exceden en cuanto a traspaso de una obra social a otra, de una privada a una obra social, es la captación de los afiliados únicamente es en forma forzada, o sea, por actividad, es decir, según la actividad es la obra social que le toca, de acuerdo a la caracterización de la actividad laboral, y tiene que realizar la prestación de los aportes y contribuciones en forma forzada y afiliarse a esa obra social. Y luego tenemos otros efectores, o sea, otros protagonistas en el ámbito privado, que son las empresas de medicina prepaga, que hubo un interés del Estado justamente de regular esa actividad teniendo en cuenta los intereses en juego. Dentro de esos intereses en juego, justamente es la salud de los consumidores. Es decir, en este caso de las personas, justamente que contratan esos servicios a los fines del cuidado de su salud. La ley está regulada, la ley de medicina prepaga caracteriza, o sea, en el artículo 1 regula
regula la actividad de las mismas, y van a encontrar ahí, hecha esta explicación rápida de las obras sociales, van a encontrar ahí también que alcanza la regulación de los planes superadores que ofrezcan las obras sociales, otro tipo de efectores. Es decir, regula la relación jurídica entre las empresas de medicina prepaga, que vamos a ver cómo lo caracteriza la ley ahora, y el consumidor, y también regula los planes superadores que tengan las obras sociales. Acá les agrego un dato más, que por ahí no lo visualicen. En el sistema, en nuestro sistema nacional, en cuanto a la política de Estado en materia de protección del derecho a la salud, se estableció a nivel federal, a través de resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, lo que se llama el PMO, el Plan Médico Obligatorio. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? O sea, el Ministerio de Salud estableció el Plan Médico Obligatorio. El Plan Médico Obligatorio concentra una serie de prestaciones de todo tipo, que son las mínimas que debe proveer cualquier prestador de salud, sea estatal o privado. Entonces, o sea, las empresas de medicina prepaga, ustedes eso lo van a encontrar en el artículo, creo que es el artículo 7, están obligadas a prestar como mínimo, como servicio a sus adherentes, el PMO, es decir, el Plan Médico Obligatorio. Las obras sociales, por su parte, también están obligadas a dar el plan médico obligatorio. Y acá viene la diferencia. Volvemos de vuelta a lo que regula esta ley. Pero no están alcanzados en las obras sociales los planes superadores. Es decir, si una obra social, de las que hay, conocen seguramente, ofrece, aparte del PMO, un plan especial de mayor cobertura, ese plan está alcanzado por la regulación de las normas de la ley de empresas de medicina prepaga. ¿Se entiende? Y no alcanzado por las disposiciones especiales que regulan las obras, la actividad de las obras sociales, que es la 23.660 y la 23.661. O sea, recalculando, estamos hablando del régimen especial y protectorio para los consumidores, de ley del régimen especial de la actividad de las empresas de medicina prepaga, que alcanza también aquellos planes superadores, ergo planes superadores mayores, de servicios mayores que se ofrece del PMO, las obras sociales, también son alcanzados y son aplicables estas normas. ¿Se entiende hasta aquí? Es decir, eso lo van a encontrar en el artículo 1, lo van a ver que van a encontrar planes superadores de estos efectores, y no van a entender, o sea, de qué se está hablando. Pero se está hablando de los planes con mayor cobertura. ¿Mayor cobertura de qué? Mayor cobertura que el PMO, es decir, el plan médico obligatorio a nivel nacional, y que deben dar todos los prestadores, cualquiera sea su naturaleza, para garantizar el derecho a la salud de las personas. Profesor, esa es la ley 26.682 de medicina prepaga. Exactamente. Artículo. Perfecto. Gracias. Ley 26.682. Bien. Entonces, establecimos, bueno, cuál el régimen jurídico aplicable. También, ¿cuáles son los sujetos? Acá también en la caracterización, en el artículo 2, el legislador es decir todo tipo de personas, cualquiera sea su naturaleza física o jurídica. Generalmente lo que van a encontrar en la práctica, que los grandes prestadores, o sea, en empresas de medicina prepaga, toman formas societarias comerciales. Son sociedades anónimas, en su mayoría, por ejemplo, Swiss Medical, o
a ver, bueno, no me sale ahora, me salen obras sociales. Swiss Medical, Galeno, Galeno, ¿Dónde? Galeno, Medife, en fin, hay una gran variedad. Son sociedades, ¿eh? Sancor. Sancor también, Sancor Salud. Son sociedades anónimas y fíjense que eso tiene un perfil mercantil y también concurre en cuanto al régimen jurídico aplicable, ahora está unificado todo lo que hace al aspecto de societario. Pero bueno, yendo a lo que nos interesa en particular. Otra vez, ¿cómo caracteriza el legislador para calificar al sujeto? ¿Cómo uno diferencia si es medicina prepaga o no? O sea, por la actividad. Si la actividad de estas personas, cualquiera sea su naturaleza, es la de brindar tratamiento, prevención y rehabilitación de la salud humana, entonces si ofrece ese tipo de prestaciones, estamos entonces ante una empresa de medicina prepaga. Excepto que esas prestaciones, estamos calificando por actividad, por prestaciones, excepto que esas prestaciones sean realizadas por un efector público, entonces acá tenemos una situación en donde se trata, o sea, con otra regulación legal, o de una obra social. Excepto que la obra social, justamente, lo que está ofreciendo es un plan superador, más allá del PMO, y de esta manera cae también bajo la normativa de la ley de empresas de medicina prepaga. Entonces, se establece por actividad. ¿Cuál es la importancia de esta regulación? Bueno, trae unos cambios muy interesantes. Obviamente, siempre estamos ante la protección del más débil y fundamentalmente acá hay una cuestión que les rescato de vuelta para no perder el sentido de la cuestión. Estamos hablando de un bien jurídico que es la salud de las personas. Un bien jurídico que está protegido como derecho del consumidor en el artículo 42 de la Constitución. Y también a lo que hace a la dignidad de la persona. Entonces, ¿qué es lo que estableció, lo que van a encontrar en la normativa de la ley de medicina prepaga? Primero, establece un piso de prestaciones para los efectores privados. ¿Cuál es? El PMO. Creo que en el artículo 7. Luego establece una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud. Ustedes desen cuenta de una cosa, la regulación de la actividad, se dan cuenta, ¿no? Que la regulación de la actividad está regulando relaciones jurídicas privadas, o sea, de efectores, de prestadores de salud particulares con personas, o sea, con ciudadanos o habitantes de la nación. Es decir, relaciones jurídicas privadas. Pero dado el interés estatal y dado el sistema protectorio consumeril, justamente fundado en estos motivos, el Estado interviene y regula la actividad. Y esto es perfectamente constitucional. Así también lo ha declarado la Corte en numerosos fallos. Pero lo que quiero remarcar es que no estamos hablando de una regulación estatal de efectores públicos, sino estamos hablando de regulación estatal de efectores de salud privados, y que justamente, al ser particulares, tienen una facultad de decisión, obviamente, pero limitada y reglamentada también, teniendo en cuenta la relación jurídica que hay y los intereses en juego en cuanto a la salud y la integridad física de las personas. Entonces, bueno, primer punto, se establece un piso mínimo de prestaciones. Perdón, las disposiciones de esa ley son de orden público. Son de orden público, así está establecido en la misma, en la parte final. Es decir, no son disponibles por las partes. Es decir, estas normas se aplican más allá de la voluntad de los sujetos, en particular de los empresarios.
Entonces, establece un plan mínimo de prestaciones, que es a la que tiene derecho a acceder, es decir, para garantizar ese derecho a la salud que hemos estudiado también de la persona y también como consumidor, que es el PMO. Establece una autoridad de aplicación a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, justamente en el monitoreo de la actividad de todo el sistema. Pero también en particular, y acá en cuestiones económicas, y que hacen también a la protección de los consumidores, y que ustedes escucharán a diario también en materias como, por ejemplo, fijar los aumentos del costo de estos servicios de prestación de salud, son autorizados por la autoridad de aplicación. Es decir, está regulado aún los aumentos, es decir, que tiene que ser con previa autorización. También esto tiene impacto en las relaciones contractuales. Los contratos tienen que ser autorizados también por la autoridad de aplicación. Es decir, hay una regulación también en materia contractual, es decir, en cuanto a las condiciones, o sea, de la prestación de servicio. Pero vamos esto en los aspectos formales y de ofrecimiento prestacional, que no es menor. Pero también lo que estableció en la normativa, a partir del artículo 8, 9, 10, 11, 12, distintos derechos a las personas. Por ejemplo, eliminó el sistema de carencias, es decir, una vez que se ingresa, que se adhiere a la persona a la empresa de medicina prepaga, no puede haber carencias, es decir, no puede haber tiempos, o sea, de espera para recibir la totalidad de las prestaciones a las cuales está obligado el prestador. Es decir, esto en el marco de que como las empresas de medicina prepaga están obligadas a ofrecer un plan, el plan médico obligatorio, es decir, las prestaciones mínimas, no puede haber carencia en ellas. Ahora, si hay otro tipo de coberturas, es decir, superiores al PMO, entonces ahí pueden tener otro tipo de regulación. También en cuanto a los derechos de los consumidores, el tema de la edad no puede ser motivo de rechazo. Y también desde un punto de vista económico, tampoco la edad puede ser motivo de modificación de los valores prestacionales en la cuota que paga a los fines de la protección de su salud, del plan que paga para la protección de su salud, donde el Estado ha tratado de establecer un equilibrio, porque ustedes se imaginarán que a través de un cálculo actuarial, es decir, matemático y estadístico, las empresas establecen dentro de los grupos, distintos grupos etarios, en promedio, cuál es la incidencia, o sea, de enfermedad o de enfermedades graves que pueden aparecer a nivel estadístico, y con ello definir cuál es el riesgo que están asumiendo. Obviamente que en los grupos etarios de mayor edad, o sea, de una edad avanzada, los riesgos en la salud son totalmente mayores. Esto provocó una gran distorsión en el mercado en los 90, en donde, y parte del 2000, donde los prestadores a las personas de avanzada edad o hacían cuotas especiales o modificaban los aumentos de las cuotas en su oportunidad, llevándolos a valores realmente casi inaccesibles. Solamente en pos de medir el riesgo. Uno podría decir, sí, bueno, o sea, esas empresas son con beneficio de lucro, sí, pero del otro lado está la salud, pero también lo que ustedes van a poder visualizar, si vamos a principios de justicia y equidad en la regulación que estableció el legislador y en la protección del consumidor, que para poner un equilibrio en esta relación, es decir, a mayor riesgo, la empresa quiere cobrar más cuota en cuanto para el plan de cobertura, lo que estableció un derecho muy importante en cuanto si el beneficiario mayor de 65 años estuvo adherido a la prepaga más de 10 años, los últimos 10 años,
la prepaga no tiene derecho a modificar la cuota la cuota del plan de salud que le presta al afiliado. Ahora, si el afiliado tiene una antigüedad menor de 10 años en ese prestador, la empresa de medicina prepaga puede variar la cuota, pero acá aparece algo muy interesante, a través de una previa autorización en cuanto a los valores por la autoridad de aplicación. Es decir, se trata de buscar un equilibrio, respetando la ganancia empresarial, pero también en una actividad muy sensible y teniendo en cuenta los derechos y juegos y el sistema protectorio respecto de los consumidores, y fundamentalmente lo que quiero destacar y reiterar nuevamente, o sea, protectorio no del interés económico del consumidor en sí, sino justamente de su salud y de su integridad física. Es decir, aparte, justamente también recordando el artículo 42, para que lo recuerden también, el interés, o sea, la protección de que, ¿no?, de su salud e intereses económicos, dice también, ¿no? Porque la economía y los intereses económicos hacen también a la posibilidad de llevar adelante una vida digna. Y en el caso que no se pueda pagar la salud, evidentemente estaríamos ante un problema. Y hay problemas hoy realmente con esta situación. Pero bueno, esto excede el aspecto de la clase. Pero volviendo a los derechos del consumidor en esta parte. Entonces, tenemos que se protege justamente a todos los aspectos de los grupos vulnerables en cuanto a las personas de tercera edad. También se protege en cuanto al interés económico, reduce la posibilidad de rescisión de contrato en forma unilateral por parte de las empresas de medicina prepaga, también previsto en la ley. ¿En qué aspecto? O sea, excepto que haya un falseamiento en la declaración jurada del beneficiario, es decir, la condición para adherirse es a través de una declaración jurada sobre el estado de salud del beneficiario. Si ha falseado esa declaración jurada, puede ser motivo de causal de rescisión de contrato por la empresa de medicina privada. Pero si no es esa causal, y esto tiene aparejado, bueno, también otras cuestiones, no puede rescindirle el contrato en forma unilateral. Sí puede hacerlo en forma unilateral el beneficiario, con una condición de poner un plazo, una condición de tiempo para renunciar, de comunicación con 30 días de anticipación. Como vemos, lo que se trata de equilibrar los derechos, porque ustedes en qué se imaginan, acá hay una limitación realmente a la rescisión, a la voluntad de extinguir el vínculo jurídico por parte del Estado a las empresas que realizan esta actividad de prestaciones de salud. ¿A ustedes qué les parece el tema de la limitación, que es importante en la facultad de rescindir contratos con los adherentes al prestador? Yo en lo personal creo que es correcto, porque si no, ante la aparición de una enfermedad que pueda resultar costosa en su mantenimiento, la prepaga se puede abstener y decir, bueno, hasta acá llegó el contrato. La consulta que yo le quería hacer es con relación a las admisiones en los casos de enfermedades preexistentes, que han habido conflictos de empresas de medicina prepaga que se han rechazado a adherir a beneficiarios por estas condiciones, estando legalmente declaradas, no con un vicio en la declaración original, pero sí estando declaradas las enfermedades, muchas prepagas se han negado a admitir nuevos beneficiarios. Muy buena pregunta, estamos bien en tiempo. Justo, bueno, se me ha ido un poco ese tema. O sea, la ley resuelve, resuelve o trata de resolver o anticipar este conflicto. Justamente los motivos que diste, la limitación es por eso, o sea, cuando no es conveniente, rescindo el contrato, termino la relación jurídica y arreglate como puedas, o sea, no tengo ninguna responsabilidad. Eso terminó, eso era antes, eso lo hacían, era una práctica. Y se desvinculaban directamente al adherente. Ahora el legislador, dentro del marco de esta ley 26682, estableció una solución. No puede ser causal, o sea, de rechazo para
la adherencia a la empresa de medicina prepaga ni la edad ni patologías preexistentes. O sea, esto ya está superado. Pero acá hay consecuencias. Si hay patologías preexistentes, la condición legal que requiere el legislador al consumidor, al adherente, es que únicamente debe realizar una declaración jurada. Es decir, una declaración jurada bajo juramento cuáles son las patologías que tiene. La empresa de medicina prepaga ante eso no puede rechazarlo, el pedido de adhesión a la empresa, pero sí está facultada a cobrar un diferencial en relación a la situación de estado de salud de la persona. Es decir, buscando acá el equilibrio. Es decir, porque evidentemente también puede haber uso de derechos en forma abusiva, en donde una persona se pasa de por ahí un prestador que es altamente deficiente, se va a otro que es eficiente, pero con patologías previas, y evidentemente el costo, porque esto también, o sea, esto no, el dinero no sale debajo de las piedras, también hay cálculos actuariales y depende de la cápita que se tenga, de cantidad de adherentes y todo, el riesgo asumido es como una aseguradora, ¿no? Y el costo de la salud, la capacidad también de la empresa de poder hacer frente a los gastos de salud que hoy son realmente costosísimos. Para que se den una idea, un pequeño paréntesis, hablando con un tesorero de una mutual muy grande de acá de Mar del Plata, me comentaba hace un par de meses que la colocación de un stent hace un año, es decir, un stent es un artefacto a los fines de liberar el taponamiento de venas o arterias, que en su momento valía 20.000 o 30.000 pesos, ahora pasó a 70 y a 150.000 pesos. Es decir, en un lapso o sea, son costos, o sea, uno tiene que ver también en la empresa de medicina prepaga, tiene que hacer frente también a este tipo de costos, y el ingreso o la cuota se mantiene aún con aumentos, no recuerdo, bueno, en el periodo pasado si superó la inflación en los de medicina prepaga, pero bueno, está esa puja entre los aumentos y el índice de inflación, por lo menos como punto de partida a los fines de darle viabilidad económica a la actividad. Pero bueno, perdón, hecho esa disgregación, bueno, el adherente al pedir la adhesión tiene que hacer la declaración jurada, manifestar si tiene patologías persistentes. Ahí la empresa Medicina Prepaga puede cobrar un plus, o sea, fuera de lo que es el plan básico que tienen, plan médico obligatorio en ese caso, a los fines de compensar o equilibrar la situación económica que genera la condición de salud del paciente, pero estos aumentos o diferenciales tienen que ser autorizados también por la autoridad de aplicación. Es decir, no puede ser hecho en forma unilateral por la empresa de medicina prepaga. Es decir, en resumen, no puede ser rechazado el pedido de adhesión por la empresa de medicina prepaga bajo esa causa. Tiene que recibirlo. Lo que sí tiene derecho la empresa de medicina prepaga a cobrar un adicional, pero ese adicional a la vez tiene que ser con cierta autorización de la autoridad de aplicación. Es decir, en los parámetros a los fines de cobrar un plus sobre lo que cobra en la cuota de cobertura del plan que se afilia que contrata la persona. Pero no puede ser causal de rechazo, ni eso ni la edad. No sé si con eso quedó más o menos contestado. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, eso ya está solucionado. El tema de la rescisión, cuestión importante. Lo de la declaración jurada, dicho sea de paso, ha traído bastantes conflictos judiciales, porque muchas personas, algunas en estado de necesidad o
o mala fe no denuncian, o obviamente por una situación económica, no denuncian en la declaración jurada las patologías persistentes, y esto ha provocado, bueno, rescisiones por parte de las empresas de medicina prepaga que se han judicializado, es decir, en donde denuncian el falseamiento, única causal que tienen para rescindir el contrato, y la negación, obviamente, del adherente de que dice que no falseó, y ahí queda sujeto a una cuestión de prueba, si realmente eso fue así o no. La única manera, imagínense, esto es muy importante tenerlo en cuenta, a los fines de la protección de la salud. Una persona al momento de contratar el servicio puede no conocer que está en proceso una enfermedad, o sea, que se está desarrollando una enfermedad X, porque no se ha manifestado, no lo conoce, nunca ha ido al médico a controlarse, y esa patología la tenía, capaz la tenía de varios años, no lo sabía, y esa es una situación, o sea, ahí no habría falsedad, es decir, no habría dolo en la declaración, hay que probarlo, ¿no? En la declaración de patologías persistentes, pero otra cosa es si la patología es visible. Si tiene psoriasis, bueno, y se fue tapado como un beduino a hacer el contrato de adhesión y se veían los ojos, evidentemente, bueno, acá estamos ante alguien que ha tratado de burlar y abusar, o sea, justamente de las normas del sistema, y el ejercicio abusivo de los derechos no se protege en cualquiera de los sistemas jurídicos que ustedes puedan consultar, y en particular en el nuestro. Bien, entonces habíamos visto contratos, rescisión, admisión. Otro derecho muy importante también es en el caso de la muerte del titular, del fallecimiento del titular, no provoca la caducidad o pérdida del plan al resto del grupo familiar. Es decir, aseguran también la continuidad, obviamente con el pago de las contraprestaciones del valor del plan, pero no pueden quedar, o sea, no pueden rescindir el contrato tampoco por fallecimiento del titular. También otro derecho muy importante en el ámbito laboral es, bueno, ahora no se ve, bueno, en algunas prácticas, a veces en las grandes empresas, por una razón de costos y posibilidad que le permite el sistema legal, hace una contratación a nivel, una contratación cartelizada de protección de salud para todo el personal, con una empresa de medicina prepaga. En este caso, que la cobertura se da de esa manera, en el caso que sea desafectado laboralmente, es decir, por renuncia o despido de la persona, y esto es pagado obviamente por la empresa, tampoco puede ser rescindida el contrato de adherencia, y deben mantener el servicio, creo que es por un plazo de 3 meses, por lo cual luego el trabajador tiene derecho a poder seguir con el mismo plan, obviamente pagando la contraprestación correspondiente al costo de esa cobertura. Llego a uno de esto hablando de aspectos que hacen a los derechos personales, ¿no? de aquellos que contratan con las empresas de medicina prepaga en materia de contrato, en materia tarifaria, en materia de prestaciones, de calidad de prestaciones de salud, en materia de acceso justamente a la protección. Fíjense que no hay causales, no tienen causales, excepto falseamiento de declaración jurada, para rechazar un pedido de afiliación, ni aún la edad, obviamente a los fines del sistema protectorio de proteger la salud y la integridad física de la persona. Y llegamos a un punto que creo que está en el artículo 20 de la ley, si mal no recuerdo, donde ustedes van a encontrar algo muy interesante en este régimen, donde faculta a los efectores públicos, es decir, a los hospitales públicos, donde hayan prestado servicios de salud a personas que se encuentran adheridas
a una empresa de medicina prepaga, la han facultado a poder reclamar el pago de las prestaciones realizadas, previa autorización por un lado, y otro ítem, está en el mismo artículo, muy importante también, y ahora lo vamos a debatir un poco así rápidamente. En el caso de urgencias, de atención de urgencia, fíjense ustedes, cuando hay una urgencia en la calle, ¿quién es el primero que interviene a los fines de asistir a la persona herida o en una situación donde está afectada su salud? El hospital Yo en un público. caso personal, en un caso personal de un accidente de tránsito terminé en el regional, en el hospital regional. Bueno, los prestadores públicos. Es decir, las urgencias, prácticamente la mayor parte de ellas, salvo alguna situación en donde esté en condiciones de poder pedir el sistema de urgencias para traslado que tenga el afiliado a una empresa de medicina prepaga, pero en principio las urgencias, accidentes automovilísticos, cuestiones imprevistas, accidentológicas, las atienden los efectores públicos. Y el legislador, justamente lo que estableció acá, también la facultad de los efectores públicos de solicitar el pago de las prestaciones en caso de urgencia sin la autorización, es decir, sin la autorización previa. ¿Por qué? Obviamente. O sea, tuvieron que asistir. Primero es justamente preservar la salud y la vida y la integridad física justamente del paciente. En la cual le permite, establece un plazo de 3 días poder reclamar el pago con la autorización luego que corresponda conforme la reglamentación. Es decir, acá aparece en la regulación de empresas de medicina prepaga los efectores públicos, donde tienen una facultad justamente de reclamar el pago cuando se atienden los afiliados de estas empresas en estas instituciones. ¿A ustedes qué les parece? O sea, desde un punto de vista de política legislativa y en materia de derechos humanos y en materia también de derecho privado, o sea, la incorporación de este ítem en el régimen justamente que se establece de regulación de las empresas de medicina prepaga. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Qué les parece a ustedes? De colaboración, puede ser. Claro. De una ayuda, O puede sea, ser de colaboración. Yo creo que tiene que ver con la magnitud de gente que abarca, como estábamos hablando, todo lo que son las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, abarcan una gran cantidad de gente, entonces eso llevó a la necesidad de tener que legislar sobre estas cuestiones para tutelar los derechos de las personas. Sí, hay varias explicaciones. ¿Alguien más? Hay una de ellas, bueno, ahora te voy a hacer el comentario de eso. A mí me parece correcto porque si alguien puede solventarse una prepaga, cuando está utilizando insumos de un hospital público, le está quitando la posibilidad de atención a alguien que realmente lo necesita y que no cuenta con los medios para acceder a otro tipo de atención médica. Entonces me parece perfecto que los hospitales públicos tengan esa posibilidad de pedir los reintegros de los gastos. Está bien, eso es otro motivo. ¿Alguien más? Y puede ser también por una cuestión de elección, que a lo mejor, por más que tengas la prepaga o ese servicio, te guste determinado hospital para determinado estudio complejo o el tratamiento. Bueno, por supuesto, coincido varias de las explicaciones que dieron están en esos motivos, ¿no? Y hay otras más, pero justamente aquí, si vamos, o sea, desde el punto de vista más egoísta,
desde el económico, desde el meritocrático, ¿no? Que siempre se pregona. Ustedes observen que, y en parte lo han comentado, si una persona está pagando a un prestador X determinado, estamos hablando que ese prestador tiene ingreso de recursos a los fines de asegurar una cobertura de salud como contraprestación a esa persona. Resulta que esa persona puede ser en los casos de urgencia o también, como comentaba recién, la alumna por un tema de elección, porque el mejor cirujano de la ciudad trabaja en ese hospital y no en otro, o porque tiene un equipamiento de alta tecnología que no hay en toda la zona. Generalmente a veces el Estado es el que lo tiene. Acá en Mar del Plata tenemos el beneficio que dentro de los efectores privados hay un hospital de alta complejidad privado que es el HPC, que es realmente muy equipado, o sea, pero esto no se ve en otros lugares, o sea, de acá de la zona, o sea, y pasando de ello, hay clínicas muy buenas, pero el mayor equipamiento está en el hospital público. Hoy, desde el punto de vista tecnológico, la mayoría tienen por lo menos los elementos de diagnóstico aparatológico, o sea, básicos, están en la mayoría de las clínicas. Pero bueno, el tema de los recursos. Bueno, por ejemplo, perdón, acá en Miramar, donde yo vivo, en el hospital es donde está el tomógrafo, nada más. El único tomógrafo que hay en la ciudad está en el hospital. En el hospital. Es un aparato muy utilizado. Un tomógrafo muy importante, ¿sí? Justamente, porque el Estado generalmente tiene la mayor capacidad si los fondos son bien utilizados, ¿no? Pero vuelvo sobre esto, es un tema de recursos, pero si uno, ahí hubo en el debate legislativo, hubo justamente varias opiniones sobre esto, y algunas de las reflejadas aquí. Pero justamente es un tema de recursos, porque el hospital público está a los fines de garantizar la salud, el acceso a la salud para todos los habitantes del país. Ahora, no es lo mismo una situación de aquella persona que no tiene cobertura, en la cual no tiene acceso a un sistema de prestación de salud, que aquel que sí la tiene. Es decir, en donde tendría que usar los efectores, o sea, de la empresa que ha contratado o de la obra social a la cual pertenece en forma la cápita obligatoria. Es un tema de recursos, justamente. Es un tema de... Sí. En el hospital regional, cuando usted se va a atender, y yo le digo porque me atiendo ahí, lo primero que le preguntan es si tiene obra social o prepaga. El materno infantil, en todos los efectores públicos. Esto ya, gracias a la ley... Antes que nada, llega a la ventanilla y le preguntan, ¿tiene obra social? ¿Tiene prepaga? Porque si tiene, uno la tiene que declarar y entonces hacen lo que usted dice. La atención que le brindan, le enviarán una factura, no sé cómo harán, pero le cobran. Es un procedimiento, ahí lo van a ver en la ley, o sea, no, conforme lo establece la reglamentación, que es la Superintendencia de Salud, en donde o piden autorización previa en los casos de los controles o prácticas programadas, y en caso de urgencia es a posterior. O sea, pero justamente es un tema de recursos, y yendo a lo más egoísta, que era lo que comenzaba al principio desde lo meritocrático, como decir una palabra que se usa mucho, fíjense que hasta tendríamos un enriquecimiento sin causa de las empresas de medicina prepaga, porque si algunas empresas de medicina prepaga que bajan la calidad de su servicio a lo mínimo, y que a veces afiliados se ven obligados a recurrir, obligados en el sentido de ir al hospital público, no es que sea malo, sino que obviamente son otros tiempos, hay otra cantidad de pacientes que se presentan, la espacialidad de los turnos. Obviamente que las urgencias en los hospitales públicos las atienden a rajatabla, implica que el efector, o sea, se va enriqueciendo a costa justamente también de los efectores públicos que son altamente eficientes. Observen ustedes una cosa hoy también, lo que está sucediendo con el coronavirus. ¿Cuáles son los grandes prestadores que se hicieron cargo en materia de coronavirus?
o sea, aparte de internación, terapia. ¿Quién invirtió en la logística? El Estado. El Estado. El Estado. No hay ninguna empresa privada que haya invertido o sea, han invertido obviamente en la adecuación de sus salas de terapia intensiva, obviamente. Sí, o en la complejidad de laboratorios o cosas Exactamente. así, pero, claro, pero acá a modo de colaboración a lo mejor. es el Estado el que ha invertido porque tiene que, o sea, recuerden, artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ahí está más plasmado en cuanto a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar los derechos reconocidos a las personas en ese tratado. Entonces, justamente, garantizar también el derecho a la vida, que va relacionado justamente con el derecho a la salud. Y ese respetar y garantizar hace esa inversión para que en pos del beneficio colectivo, justamente en materia sanitaria. Más allá de esto sale de lo consumeril, sino de un punto de vista sanitario, de protección de salud de la población en el caso de una pandemia como la que estamos sufriendo. Pero volviendo a la ley de empresas de medicina prepaga, ya para ir redondeando, justamente se estableció esta facultad porque fíjense una cosa, y ahí se me escapaba también eso, fíjense que no hay ninguna relación jurídica previa entre el prestador de salud y la empresa de medicina prepaga. Es el afiliado de la empresa de medicina prepaga que va y se atiende, o a veces por una razón de urgencia, obviamente un accidente termina generalmente en un efector público. O sea que no hay ninguna relación jurídica, y antes, claro, era muy, muy engorroso y muy difícil que un hospital pudiera cobrarle a una empresa de medicina prepaga antes de esta regulación, salvo situaciones por ahí bien manejadas y de cierta envergadura, poder cobrarle la prestación, es decir, la rehabilitación o tratamiento que le dio a su afiliado en el hospital público. Y esto conlleva, justamente acá, y con esto voy cerrando, conlleva, acá que lo dijo otra compañera, digo compañera de estudio, por lo menos que nadie se sienta afectado. Esto conlleva también a un manejo de recursos a los fines de tratar de asegurar la atención, de tratar de garantizar en el manejo de los recursos del Estado, de tratar de garantizar la atención a aquella persona que no tiene justamente protección, o sea, en materia de salud, que no puede contratar, que no tiene los medios económicos para ello. Cerrando desde el punto de vista de los derechos de los consumidores y usuarios, evidentemente, esto se suma a la ley especial, es decir, la regulación específica realizada en la actividad de las empresas de medicina prepaga viene de la mano justamente del tratamiento y del enfoque que ha hecho el legislador, no solamente del respeto de la vida humana, sino también de la relación de consumo que hay también entre los efectores privados y sus adherentes, y acá a los fines de respetar y garantizar derechos constitucionales como la salud y la integridad de la persona. Para ello es muy importante también, aparte de esa regulación específica, después vamos a ver si podemos, bueno, la otra clase no sé si me va a dar para derecho del paciente, pero aparte de esta regulación muy específica, les di unos ejemplos en cómo concurren también el derecho a la información en materia consumeril y el derecho a la salud, cómo se entrelazan justamente en el marco de estas relaciones jurídicas, y la importancia ahora del respeto de la autodeterminación de la persona y a lo que hace a la libertad de elección de la misma. En definitiva, y cerrando este bloque, si ustedes observan los derechos de los consumidores consagrados a nivel constitucional en el primer párrafo del artículo 42, lo que van a encontrar es el ejemplo claro de derechos que están interrelacionados, es decir, si no se tiene salud, no se tiene vida, y la persona no puede no puede vivir en una forma digna. Si no se tiene información, evidentemente la persona tampoco va a poder tener libertad de elección.
En fin, son derechos que están totalmente interrelacionados, como ustedes habrán visto en la introducción de derechos humanos al principio de la cursada. Los derechos humanos están interrelacionados, es decir, para el logro de uno se apoya y se escalona y se encaballa en otro derecho. Bueno, como estamos, me falta un minuto, no les voy a robar. Bueno, quedamos en esto, ahora trabajo práctico. Les voy a cargar el fallo acotado para que no vamos a hacer un fallo completo, y lo que ustedes tienen que visualizar ahí, la protección en cuanto a la protección del consumidor, en qué fue lo que resolvió los jueces, o sea, en qué consiste el derecho a la información en el marco de esa relación de consumo. Es decir, ¿se cumplió? ¿No se cumplió? O sea, eso es lo que tienen que ustedes visualizar en el fallo. ¿O había otro tipo de responsabilidad en la cual rompía ese nexo causal y esa relación jurídica en cuanto a la obligación de seguridad que tenía que prestar el proveedor de alimentos, que era hamburguesa? Yo igual le voy a poner la consigna. Y en la clase que viene, de los que estén presentes, uno por uno yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a hacerlo rápido, o sea, no les voy a pedir un trabajo escrito, pero una respuesta también concisa, o sea, sobre este aspecto del derecho a la información. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, profe. Bueno. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, buen fin de semana y Buen fin de. nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente.